Hello. Eh, bueno, en este video les voy a hablar algo bien raro acerca de que todos tenemos amigos, ¿no? Claramente todos tenemos algún tipo de amigo, de que unos mejores que otros, unos que te incitan a cosas buenas, unos que te incitan a cosas malas. Cada quien sabe con quién se junta, ¿no? De que unos amigos son buenos, otros son malos. Unos te dicen, vamos a reventarle las ventanas a tu ex, así, no, cosas naturales, cosas de la vida. El punto aquí es que en este video les vengo a hablar algo súper raro, de que cuando uno es niño, pues empieza a ser como estos amigos imaginarios, todo eso, ¿no? De que inventas tus personajes, muchas cosas, un mundo muy fantasioso, diría yo, un mundo donde todo es posible en la mente de un niño, donde tienes muchos sueños, muchas aspiraciones. Y en mi caso, en mi mente, alguien alguna vez me dijo que los árboles son seres vivientes, ¿no? Y de niño te dices, pues un ser viviente es alguien que siente, alguien que piensa, ¿no? Eso desde la mentalidad de un niño, cabe aclarar. Entonces, para mí, eh, un árbol era un amigo, ¿sabes? O sea, de que decía yo, eh, un árbol es tu mejor amigo, ¿por qué? Porque es alguien que te escucha, es un ser viviente y sobre todo que en primaria ibas aprendiendo como esas cositas, ¿no? De que los árboles te dan oxígeno, que tienen este proceso, la fotosíntesis, todo eso, ¿no? Cómo son sus hojas, de que cómo están constituidas, cómo esas mismas hojas llevan el proceso de la fotosíntesis, todo eso, ¿no? De que a grandes rasgos ya no recuerdo muy bien todo eso, pero yo recuerdo que decía que mi amigo era un árbol, porque él me daba oxígeno y me daba fruta, ¿sabes? ¿Quién no quisiera un amigo así? O sea, piénsatelo, o sea, de que un árbol, tu amigo, ¿sabes? O sea, lo piensas y es como, what, o sea, qué raro, ¿no? Pero te das cuenta al final del día que es de que, güey, o sea, ¿por qué no ser amigo de un árbol? O sea, de que, y sobre todo, el árbol al que yo le decía amigo era un ciruelo en todo caso. Y recuerdo que en ese ciruelo aprendí muchas cosas de cómo funcionaba la naturaleza sobre todo, ¿no? Sobre todo porque era un árbol que daba frutos. Y es de que, ¿sabes? Conforme le dabas al árbol, el árbol te regresaba a ti. Ejemplo, yo lo regaba, le ponía su abono, cuidaba que no tuviera plagas. Y cómo me recompensaba o ese árbol que yo decía que era mi amigo, me regresaba ese favor, pues simplemente con su fruto, ¿sabes? O sea, de que daba ciruelas muy deliciosas, muy sabrosas. Y, y recuerdo mucho, siempre me acuerdo de eso, ¿sabes? De que le decía, no, es que el ciruelo es mi amigo, ¿sabes? Y se reían, es como tú, o sea, entiendo por qué se ríen, pero es de que, te lo digo en serio, un árbol es tu amigo, te da sombra, te da frutos, te da oxígeno sobre todo, con lo que respiras. Y, y me parecía súper chistoso cuando decía eso de que, pues es que el ciruelo es mi amigo. Y, y recuerdo que muchas veces me subía, le quitaba sus ciruelas, o a veces nada más me sentaba de que alrededor o en el árbol, de que a ver o a agarrar sombra, porque era muy frondoso. Lo que pasa es que ese ciruelo era como muy chiquito, pero era muy frondoso, ¿sabes? Tenía muchas hojas y tenía muchas ramitas, entonces tú te subías de que el ciruelo y quedaba como un hueco en medio y se empezaba a abrir así. Entonces aquí en medio quedaba como el tronco y te podías sentar porque estaban todas las ramas así hacia abierto, de cuenta que estaba así, aquí quedaba un punto donde te podías sentar y así para todos lados eran ramas y tronco hacia arriba y hacia un lado y caía. Entonces te podías sentar a gusto en medio y nadie te veía, porque estaba muy frondoso y tenía muchas hojas alrededor. Entonces yo recuerdo que a veces me sentaba ahí porque me gustaba ver los animales que llegaban al árbol, ¿sabes? Y decía yo, son amigos del árbol también, ¿sabes? Está un poco chistosa esa visión, pero decía, son amigos del árbol, ¿sabes? Porque te vas dando cuenta como todo lo que engloba un ecosistema alrededor de una planta, de un árbol, de cualquier cosita, porque llegaban colibríes, llegaban iguanas, llegaban de que pájaros, llegaban, en ese entonces yo soy de un ranchito, en ese entonces todavía había mucho monte,
guión de que zonas que no estaban habitadas al lado de mi casa. Entonces llegaban de que muchos animalitos cotorros, llegaban cuervos, llegaban pajaritos, pajaritos de amor, llegaban, ay, tienen un nombre, de estos pichones, llegaban de que palomas, llegaban hormigas, las iguanas, las lagartijas, llegaba un montón de animalitos, mariposas, llegaban arañas, o sea, y cómo convivían todos en ese entorno, ¿sabes? Ejemplo, las lagartijas, las iguanas, cuando veían que llegaban las hormigas, ellas se subían lentamente a estar comiendo de donde salían las hormigas, o sea, de que a evitar que se llenara completamente de hormigas el árbol. O por ejemplo, los pájaros llegaban, comían de las ciruelas y luego las hormigas llegaban. Y las ciruelas que se caían o que estaban picoteadas, ellas iban arrastrando pedacito por pedacito. O sea, era como que una relación muy simbiótica entre todos los animales. Eh, Otra relación que también me acuerdo mucho era las ardillas. Las ardillas también iban mucho, comían de que la ciruela, y no sé por qué, pero le muerden primero el tronco de donde está agarrada, lo muerden y caía. Y luego se la comían en el suelo o la agarraban y se la llevaban a otro árbol. Y luego las dejaban caer. Y las mismas semillas esas que dejaban caer, a veces retoñaban de que hay otro ciruelito chiquito. Casi por lo no dejábamos como que creciera otro porque había muy poco espacio y aparte el ciruelo ya era con uno suficiente. Entonces a veces era de que los mismos animales ayudan a mantener como todo este ecosistema, ¿sabes? Porque es como la ardilla mordía y tiraba la semilla y de alguna forma terminaba creciendo un retoño de eso, ¿sabes? De alguna forma había una manera de preservar como ese hábitat o esa zona en la que ellos estaban. Y por eso yo decía que el árbol era mi amigo, ¿sabes? Porque él llamaba a todo este aprendizaje que englobaba eh, estar cerca o en convivencia de un árbol. Y es como algo que siempre he contado de que cuando me preguntan así de que temas de naturaleza y todo eso, de que cosas para concientizar de que a las personas, siempre he tomado en cuenta esto, ¿sabes? De que las cosas que aprendí con solamente prestarle atención a un árbol, ¿sabes? De que yo soy del 2004 y todavía tuve la fortuna de que todavía estamos como en este lapso de aprender entre lo que la tecnología y todavía la conexión entre mucha interacción humana y de la naturaleza, ¿sabes? Todavía existía esta costumbre o esta manera de convivir, ¿sabes? De no estar detrás de un teléfono o de un aparato todo el tiempo. Normalmente era de que, oye, de que pasaban tus amigos en bici y todo eso, ¿no? Ya haciendo un poquito más énfasis en amigos, así de que pasar de que en bicis y todo eso pasaban por ti, vamos al río, o vamos a jugar fútbol, te vienes a tal hora, ¿no? Era como eso. Y luego me pasaba que pues lo más normal en mi casa era de que tomábamos aguas pues muy naturales, de que ejemplo pues el ciruelo, cabe recalcar, agarrabas tú las ciruelas y pues le empiezas a exprimir así con la mano, ¿no? Las exprimes en una jarra y empiezas como más o menos así de pura ciruela, sacas toda la pulpa, las cáscaras, o así mismo ahí mismo, de que lo exprimes y luego le echas agua, tantita azúcar, unos hielos y ya quedó un agua. Y así era como eso. Y recuerdo que a veces llegan mis amigos, jugábamos de calle en mi casa. Y le decía, no quiero un agua. Le digo, ¿de qué o qué? ¿De ciruela? Ah, sí. Y luego, y me acuerdo que me preguntaban de que quién te ayudó a hacerla. Le digo, pues un amigo me ayudó a hacerla. Y yo me refería al árbol, pero yo no les decía que era el árbol, ¿no? Como tal. Un amigo me ayudó a hacerlas porque era como mi manera de agradecer, ¿sabes? A ese árbol. Porque es de que gracias a eso a que tenía respeto por ese árbol y decía que era mi amigo, pues ese árbol daba un fruto, yo lo tomaba, hacía un agua y mis amigos también podían de que tomar de esa agua. Y era como todo un ciclo, ¿sabes? Un ciclo de cosas buenas que, que hay en la vida, porque yo le agradecía al árbol a mi manera y el árbol, pues de cierta manera me agradeció dando pues el fruto que tiene, que era el ciruelo, la ciruela. Y de cierta manera yo era agradecido en la vida al compartir esa agua con amigos, con familiares, o simplemente de que quieres una ciruela. Hay muchas personas que le gustan la ciruela.
Y, y por eso me recuerdo mucho, porque justo hace unos días estaba platicando con un viejo amigo que dice, dude, yo me acuerdo de que tú tienes un ciruelo al fondo de la casa. Le digo, sí, pero aquí empieza la parte triste, ¿no? De que lamentablemente en el 2023, 2024 más o menos, finales del 23 y... No, mediados de 23, más o menos, del 2023, hubo como una... No recuerdo, pero fue de que un día que hizo mucho aire, había fuertes vientos, había mucha lluvia, y pues el cielo ya estaba muy viejito. Y cabe aclarar que lo que pasó es que un tiempo un familiar mío se puso con el tema de criar marranos. Y pues lo que hicieron para no batallar, para que no estuviera de que en el mero fondo del solar, fue de que amarrarlo alrededor del ciruelo. Entonces está el tronco del ciruelo aquí así. Y lo que pasa es que pusieron la soga alrededor y pues el marrano se movía. Pero la soga hacía esto todo el día, en donde se estaba moviendo. Y lo triste fue que pues la corteza del árbol empezó a debilitarse. Entonces ya nada más quedaba el corazón, cabe aclarar. O sea, de que se veía parte del tronco por dentro. Entonces esa parte es, normalmente le dicen el corazón del árbol, ya era visible. Porque toda la corteza exterior ya se le había arrancado porque la soga hacía esto todo el día. Entonces esa parte de ahí, como ya no estaba protegida, la humedad, las hormigas, los animalitos empezaban a hacer agujeros y se fue corroyendo por dentro, o sea, se estaba de que debilitando por dentro. Entonces, como se debilitó el tronco, de que desde su corazón, pues todo lo demás empezó a tristecer, habían partes que ya se le secaban. Y pues yo se les iba quitando las partes secas para que no estuviera como cargando todo el peso de las hojas hacia abajo, ¿no? Y pues ya se empezó a secar y año con año daba de que menos frutos y así, porque el ciruelo cabe aclarar que yo nací en el 2004 y ese ciruelo ya existía. O sea, ese ciruelo ya estaba de que funcionando, ya estaba de que ahí. E incluso mi mamá dice que ella era niña y ese ciruelo ya estaba, ¿sabes? Es como, wow, o sea, ¿cuántos años no tiene ese ciruelo ahí? Entonces, justo hablando de eso fue como, ya estaba muy viejo, pero lo que no lo ayudó fue justo eso, ¿sabes? Porque no pensamos que le fuera a dañar tanto, o por lo menos mi familiar, y nosotros dijimos, ah, pues no le va a pasar nada, o sea, si la amarra. Que habla que aclarar que fue un gran error. Y simplemente pues se debilitó y pues ya el ciruelo estaba muy viejito. Y en esa temporada de mucho viento, mucha lluvia, un día simplemente, nada más soy yo, de que soy yo, así donde cayó, o sea, soy yo así, de que fuerte, ¿sabes? Y mi mamá y yo fue como, creo que se cayó un árbol, ¿sabes? Aquí cerquita. Le dije, no, pues checamos al rato, ¿no? Porque estaba muy fuerte el viento y el agua. Entonces fue como hasta el día siguiente. Salimos y vemos el ciruelo de que caído, ¿sabes? Así de, no. Y le digo, no, bueno, pues es que ya estaba viejito, ¿no? O sea, y luego pues el tronco y todo. Sí nos entristeció mucho, sobre todo a mí, porque ese ciruelo de que me había dado de que muchas muy buenas experiencias en mi vida y me ayudó como a ver la importancia de lo que es la vida natural y cómo a día de hoy estamos como tan encerrados, ¿no? En un teléfono, en ciertas cosas, y no vemos como esta importancia en las plantas o no sé, creo que no tengo las palabras correctas para explicarlo, pero es como darle esa importancia, ¿no? Como esa convivencia entre lo natural y las personas. Porque incluso muchos amigos míos de ciudades, de otros municipios, que es como un poco más urbanizado, por así decirlo, o que es una ciudad o un municipio un poco más avanzado que lo que es mi rancho, eh, ellos es como, no, dude, imagínate tener una gallina, ¿no? Y yo he convivido pues mucho tiempo con animales, con gallinas, con iguanes y con todo eso, y para ellos es como una novedad muy grande. Y luego es como, les enseñas uno en la vida real, una gallina, un gallo, y desde que lo quieren acariciar es de que, dude, ¿por qué no se deja? Porque está en sus instintos no dejar que se agarren, o sea, creo que es normal y como que muchas personas tienen esa desconexión muy fuerte
de los instintos de los animales, de los instintos naturales, de la naturaleza en sí, ¿no? O de cómo es el proceso natural de las cosas. Y simplemente este video lo hacía con esa razón, ¿no? De invitar a que seas amigo de la naturaleza, que seas amigo de los animales y que seas alguien amigable también en la vida, ¿vale? Ah, porque si tú eres amigo de la naturaleza, créeme que la naturaleza te lo va a recompensar de la mejor manera. A día de hoy creo que agradezco mucho a ese ciruelo haber estado en mi vida, en serio, porque en serio, comí durante mucho tiempo ciruelas muy deliciosas y aguas de ciruela de que deliciosas también. Incluso cuando empecé como esto de la vida foránea, por así decirlo, de que no estar en mi municipio y todo eso, cuando todavía estaba el ciruelo, era normal que me tuviera como los hielitos así de agua de ciruela y era como esto un hielo de puro pulpa de ciruela. Desde que quieres hacer tu agua de litro, avienta el hielo y echa el agua, se descongela, ¿no? Ya tienes tu agüita así, tu jarra. Y justo también esto, o sea, invitarlos a que pongan la atención como a lo que les rodea, ¿no? A las plantas, a los árboles que dan fruto, riéguenlos, cuídenlos, platiquen con los árboles. Está comprobadísimo que los árboles pueden escuchar y sentir de cierta manera como todo lo que les dices o la música que tiene reacciones positivas. Como tal no es una interpretación pues pensante de un ser vivo, pero sí tienen la manera de sentir eso que tú les das. Y créanme que no se van a arrepentir. Y pues simplemente era como todo eso en este video, hablarles como esta bonita experiencia que tuve yo con este amigo que era un ciruelo, ¿no? Y pues llamarlos, ¿no? A que pues tengan una experiencia similar quizás, o no sé, cuéntenme ustedes si han tenido como algo similar, de que dices tú, recuerdo mucho este árbol, o me gusta esta planta, porque me recuerda a un familiar, incluso eso, ¿sabes? Las plantas es una manera de conectarnos pues con las personas que queremos, incluso eh, con tus abuelos, con tus abuelitas, de que normalmente en mi caso mi abuela tiene demasiadas plantas y cuando he ido a platicar con ella, que son poquitas veces porque ya tiene mucho que no la veo, eh, ella me platica de sus plantas, ¿no? Que se la dio fulano, que se la dio sultano, y de ahí nacen historias muy bonitas, ¿sabes? Y es una manera de conectar y hacer más amigos. Bueno, y yo creo que sería todo por mi parte y desearles de que muy lindo día, tarde, noche, no sé a qué horas lo estén viendo, X, anyways. Eh, y no sé, de que si les gusta, apóyenme con este proyecto porque les voy a traer como historias que me han pasado, vivencias que, bueno, X, de que el punto es de que les voy a traer como historias o vivencias que he tenido a lo largo de mi vida. Y esta es como de las primeras, ¿no? Voy a empezar como desde muy niño hasta ahorita mis 21 años de edad. Y simplemente compartirles como esta parte de mi historia, de mi convivencia como con la naturaleza al inicio, ¿no? Eso es todo. Adiós.